Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la doctora Andrea Rocio, médica clínica y médica oncóloga, que me dedico a la nueva medicina. Aquí desde Almaviva, espacio de salud y medicina integrativa, vamos a responder hoy a las preguntas de para qué y por qué nos enfermamos en relación a lo que llamábamos enfermedades de tejido óseo, es decir, afección de hueso y sus acompañantes de partes blandas que sean músculos, ligamentos o tendones. Siempre te voy a empezar contando cada etiqueta diagnóstica, recordándote que eso que llamábamos enfermedad, como que era un error, ahora desde la nueva medicina ya sabemos que es un programa biológico perfecto que está diseñado para resolver una situación determinada, es decir, para resolver un conflicto biológico, que nosotros como seres humanos somos el resultado de una evolución de millones y millones de años, desde que fuimos una célula indivisa en el mar hasta hoy esta caja completa de órganos y sistemas. Y para que hoy nosotros existamos desde esta manera tan perfecta, maravillosa y compleja, fueron apareciendo a medida del paso evolutivo, los seres vivos fueron transitando conflictos biológicos, es decir, necesidades, como necesidad de respirar, de digerir, de excretar, de caminar, de protegerse, diversas necesidades, y tras cada necesidad se fue creando un órgano que dio respuesta a esa necesidad. Es decir, el órgano es la solución a esa función que era indispensable desarrollar. Entonces, como dijo Darwin, apareció la necesidad y en respuesta luego la función, y la función fue el órgano. Entonces, siempre te voy a recordar esto para que puedas liberar tu sistema de creencias y puedas ver que nosotros no somos así como estamos formados por la casualidad, sino que cada tejido nuestro lleva en su historia, y cuando es gestado recibe la información de para qué y por qué fue creado en la historia evolutiva. Y que hay una clave fundamental para comprender lo que el órgano expresa, que es que nuestro cerebro no diferencia entre metafórico y real. Para nuestro cerebro es lo mismo que algo sea que parezca que sea. Es decir, es lo mismo que no puedas digerir porque te tragaste un alimento gigante, una pata de pollo gigante, o que no puedas digerir porque hay una situación realmente que te es un disgusto y que uno no la puede digerir. Y el órgano que va a responder es el sistema digestivo, ya sea ante una u otra situación. Entonces, para recordarte que siempre que veas un síntoma, vamos a mirar un poquito hacia atrás y ver qué es lo que sucedió, cuál fue el conflicto vivido, y que ese órgano lo que está haciendo es una transformación porque está sacando su manera de respuesta ante la emergencia. Y esa manera de respuesta que el órgano va a ejercer ante la emergencia, tiene esa información en sus primeros días de vida intrauterina. Cada órgano va a recibir la información de para qué y por qué fue creado, y va a recibir su modus operandum para la vida cotidiana y su carta de emergencia o modus operandum para la situación de emergencia o conflicto que le compete resolver, y eso es lo que nosotros habíamos llamado enfermedad. Entonces, para poder comprender qué sucede en nuestros huesos, en nuestro esqueleto, y cuáles son las manifestaciones, tenemos que saber en qué etapa evolutiva, del desarrollo, de la evolución de los seres vivos, aparece nuestro sistema esquelético, es decir, este conjunto de órganos y sistemas, para qué y por qué fueron creados. Y esto sucede en la tercera etapa de la evolución, cuando los seres vivos, una vez que pasaron del agua a la tierra, ya estando en la tierra protegidos, el tercer paso va a ser conquistar ese medio terrestre. Y para poder conquistar ese medio terrestre se necesitó una estructura, y esa estructura es todo nuestro sistema óseo, ligamentoso, cartilaginoso, entre otros órganos. Entonces, de este modo nosotros podemos deducir que estos tejidos van a tener la función de sostener, porque fue lo que hicieron en esa etapa evolutiva, sostener, y la manera en la cual nosotros, a través de lo cual nos pudimos también conquistar el medio, nos pudimos erguir. Entonces, simbólicamente, en estos tejidos lo que se representa o se manifiesta como conflictos son los conflictos de desvalorización. Porque fue la posibilidad que tuvimos a través de esos tejidos de conquistar el medio. Entonces, lo maravilloso de la nueva medicina
es que cada estructura ósea, dependiendo de dónde esté ubicada en el cuerpo, está en relación a un tipo de desvalorización. Pero antes de ir a cada estructura ósea, lo que te voy a contar es que estos órganos que el doctor Hammer llamó órganos de lujo, funcionan de la siguiente manera. Son los únicos órganos, digamos, dentro de la evolución que él llamó órganos de lujo. Como responden a conflictos de desvalorización, cuando el ser está en conflicto activo, ese tejido va a ser destruido, va a ser barrido. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que no sirve para formar uno nuevo. Entonces, posterior a cuando termina el proceso, cuando el conflicto se resuelve, a estos tejidos el cerebro no los va a mandar a destruir, sino que los deja más grandes para que tengan más valor, mayor posibilidad que antes. Entonces es lo que vamos a ver como consecuencia, osteofitos, que son los sobrecrecimientos óseos que vemos en artrosis, o por ejemplo espolones o callos óseos, en realidad son consecuencia de dejar estos huesos más grandes porque estaban desvalorizados. Entonces, ¿cómo funciona el conflicto y cómo el órgano lo va a salir a resolver? Ante un conflicto vivido de desvalorización, y vamos a poner un ejemplo de desvalorización intelectual, esto quiere decir, por ejemplo, una persona que se siente enjuiciada, pero que lo vive, o sea, la persona lo tiene que vivir como agudo, grave, dramático, inesperado, con un tinte de desvalorización, o sea, la psiquis, que es nuestro programador, a esa película que la persona está viendo le tiene que poner la etiqueta de desvalorización. Por ejemplo, una desvalorización de tipo intelectual va a impactar en las vértebras cervicales. ¿Qué va a hacer el cerebro ante ese impacto agudo, grave, dramático, inesperado y vivido en soledad? Va a mandar a romper las vértebras cervicales. Entonces, silenciosamente el hueso se va a ir rompiendo, donde nosotros ahí no vamos a tener manifestaciones ni síntomas de que el proceso biológico comenzó, más cuando el conflicto se resuelve, eso que el cerebro mandó a romper porque no sirve, porque está desvalorizado, lo va a mandar a rellenar y hacer más grande para que tenga más poder, más valor que ese hueso que no servía, para reemplazar ese hueso que no servía. Y entonces lo que vamos a ver después es un osteofito o una artrosis a nivel cervical. Todas las artrosis de todos los tipos de huesos en realidad están respondiendo a conflictos de desvalorización en cada lugar. Entonces, por ejemplo, como te decía, la columna cervical está en relación a la desvalorización intelectual, desvalorización por un pensamiento, una opinión, un conocimiento. La calota en sí mismo está en relación a una desvalorización por tener que bajar la cabeza con respecto a algo. Después dijimos cervical, después podemos bajar hacia los hombros, que es una desvalorización en relación a los vínculos. Si una persona es diestra, su hombro de derecho va a estar en relación a los pares, a su pareja, a su trabajo, y su hombro izquierdo en relación a ser mala madre o mal hijo. Después seguimos por los brazos, en los cuales los codos, por ejemplo, asientan conflictos de desvalorización, brazos y codos, de no poder abrazar o retener a algo o a alguien, o no poder, por el otro lado, expulsarlo. Las manos, en relación a conflictos de no poder agarrar algo, alguien, o una situación. Siempre recordemos que el cerebro no diferencia entre metafórico y real, y ese no haber podido agarrar algo puede ser tomar una persona, puede ser tomar una cosa o tomar una situación, por ejemplo, el título en una profesión, por decirlo, ¿no? Después, nuestra columna dorsal es una desvalorización que se llama por el todo, es como desvalorizado por todo lo que me ha pasado en la vida, por todo lo que sostengo. Es como la mochila, la columna dorsal. La columna lumbar y primeras sacras está en relación a una desvalorización por sentirse solo, para sostener, para apoyar. Y acá vienen las comunes hernias de disco,
Lo que sucede en las hernias de disco es que en conflicto activo el hueso se rompe. Entonces, por ese, digamos, como achicamiento inicial que tiene el hueso, es que el disco se desplaza. Siempre que hay una hernia de disco hubo un conflicto de desvalorización previo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una hernia lumbar, es en relación a un conflicto de desvalorización por haberse sentido solo para sostener tal vez determinada situación. Las caderas son conflictos de desvalorización por no soportar sostener una situación como que es muy pesado para sostener o agotado de sostener esa situación. Las rodillas asientan en general conflictos de desvalorización deportiva, no ser bueno o no ser demasiado bueno, o lo que esperaba yo que debía hacer o lo que esperaban los otros que yo debía hacer. Los huesos de los pies en relación a desvalorización por no poder caminar, desplazarse, bailar, moverse, los de los tobillos, los de los deditos del pie, los de la planta del pie en relación a una desvalorización por estar pisando algo que no quiero, por no estar dando pasos firmes, por no poder estar dando los pasos que yo quiero. Entonces, siempre en todos estos tejidos hay que tener muy en cuenta este vínculo entre la asociación metafórica. Y a su vez, entre estos significados que a grosso modo te estoy contando en relación a las preguntas que nos hicieron, por eso te di esos ejemplos, también cada hueso en particular puede recibir un conflicto de desvalorización local. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar donde hubo un diagnóstico de una enfermedad, una cirugía, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad de la mama, una mastectomía, puede después dar lesiones a nivel de los huesos de las costillas en relación a la desvalorización local que sufre la persona debido a esa enfermedad o esa amputación o a ese accidente. Entonces, por ejemplo, un accidente en el brazo puede dar una desvalorización local en ese brazo porque ese brazo no se puede mover. Entonces, tanto los huesos como en realidad todo el sistema musculoesquelético puede recibir ese conflicto de desvalorización local o en relación a las situaciones que te mencioné, porque la nueva medicina pudo definir todo el esqueleto la estructura musculoesquelética como un mapa perfecto donde cada tipo de vínculo y relación se asocia a un tipo de hueso. Si el conflicto es más profundo, es más intenso, afecta el hueso, y si el conflicto es menos intenso, puede afectar partes blandas como son músculos, ligamentos o tendones. Lo que sucede es que nosotros, una vez que ese conflicto se ha resuelto, lo que va a hacer el cerebro es mandar a rellenar ese hueso que estuvo destruyendo, que estuvo sacando porque no servía, y va a ser uno más grande. Entonces, como consecuencia, nosotros vamos a ver estos sobrecrecimientos óseos, vamos a ver el desplazamiento de los discos vertebrales, entonces vamos a ver las hernias discales, y también vamos a ver, podemos llegar a ver otras situaciones como inflamatorias, por ejemplo las artritis, como la artritis reumatoidea o cualquier tipo de artritis que en general, digamos, el síntoma, el dolor aparece, como te había contado, en la resolución del conflicto. Entonces, tras la resolución de ese conflicto, lo que va a aparecer es una articulación completamente inflamada que, como te digo, representan la mayoría del tipo de artritis, desde lo que sea, desde una gota, desde una artritis reumatoidea, una artritis por lupus, cualquier fuere. En general, detrás de eso hubo un conflicto de desvalorización hacia esa zona. Y otra situación que se puede ver cuando el conflicto de desvalorización es más profundo, siempre vamos desde lo más superficial hacia lo más profundo. Entonces te decía, un conflicto menos intenso va a afectar partes blandas, o sea, un conflicto de la misma índole, pero menos intenso va a afectar más hacia afuera, entonces va a afectar tejidos más blandos. Si es más profundo, afecta al hueso. Y el hueso tiene dos estructuras, una corteza que es la externa y una estructura interna que es la médula. Entonces, si el conflicto fue aún más intenso, si esa desvalorización fue mucho más profunda, yo digo cala hasta el hueso. ¿Y qué es lo que tenemos en el centro del hueso? Es la médula.
Entonces, en conflicto de desvalorización en fase activa, nosotros vamos a ver disminución de la celularidad de la médula y ahí vamos a tener causas de lo que se llaman anemias, disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucopenias y plaquetas, plaquetopenias. Estas disminuciones de la producción de células a nivel de la médula pueden estar en relación a conflictos de desvalorización profundos. Y tras la resolución de esos conflictos, ¿qué hace? Lo mismo que pasaba en la parte externa del hueso, va a rellenar ese hueso. ¿Y con qué lo va a rellenar? Con esa celularidad que produce la médula. Entonces, en conflictos, digamos, de resolución, de desvalorización, que sean conflictos muy intensos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, como respuestas leucemias. Las leucemias, que en general se diagnostican en fases dolorosas y de mucho cansancio y de mucha astenia, eso se debe porque estamos en fase de reparación de profunda PCL, como llamamos post-conflictolisis, entonces en esta fase va a haber mucho cansancio y dolor, con una reparación de la médula, y es por eso que hay un sobrecrecimiento de estos glóbulos blancos, así como por ejemplo las poliglobulias, que son digamos un crecimiento excesivo de glóbulos rojos, o la hiperplaquetosis, que es el crecimiento de las plaquetas. Son estos tres tipos de celularidades que produce la médula, que en conflicto de desvalorización profunda lo que hicieron fue disminuir la celularidad porque ese hueso se estaba rompiendo, porque el cerebro mandó a deshacer ese hueso que está desvalorizado para crear uno nuevo, y en resolución lo que vamos a ver inicialmente es un gran crecimiento celular. Y en general, en la fase de reparación, que es donde nosotros vemos el crecimiento celular, es donde vamos a ver la fase de inflamación y dolor. Por eso, en general, cuando vemos una articulación inflamada, una estructura ósea inflamada, nosotros estamos viendo la fase de resolución de un conflicto de desvalorización, que como te digo puede ser un conflicto local, específicamente porque algo le sucedió en esa zona específica del cuerpo, o en relación a las temáticas que te nombré anteriormente. Si los conflictos son menos intensos, van a afectar partes blandas, estructuras más externas. Si los conflictos son más profundos, van a afectar el hueso, inicialmente la parte más externa, que es la corteza, y posteriormente la médula. Entonces, esto es un hermoso proceso de introspección, ver que si estas estructuras están afectadas, probablemente mi manera de reaccionar ante determinadas situaciones sea desde la desvalorización. Entonces me lleva muchas aristas que yo puedo empezar a rever en mí, como es verdaderamente a quién le estoy dando el poder para que me valore, empezar a trabajar sobre mi autovaloración, empezar a trabajar sobre ese sistema de creencias que hace que mi psiquis ante determinadas situaciones le ponga la etiqueta de desvalorización. Y recordar que cuando aparece el dolor, el cansancio, estamos en fase de reparación, entonces siempre la recomendación va a ser, independientemente de la herramienta terapéutica que cada persona requiera llevar a cabo, tener en cuenta el descanso, el alivio, el amor, la compañía, que son grandes herramientas para disminuir las fases de dolor, y en un conflicto de desvalorización van a ser de suma utilidad para que la persona se sienta muchísimo mejor y por lo tanto tenga, digamos, menor tiempo esos síntomas y sean de menor magnitud. Bueno, espero que hayas entendido más o menos cómo funciona el hueso. Te mando un beso grande, que tengas súper buen día, bendecido, iluminado, y que estas palabras ayuden a liberar tu sistema de creencias. Un beso enorme y muchísimas gracias por tu escucha.